Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Iniciando una nueva semana. Así mismo es. Pero por adelantado. Por adelantado. Porque hoy grabamos viernes, dado que no sabemos si hay tormenta, domingo, lunes, por si acaso, vamos a adelantar. Estamos previniendo, ¿verdad? Y estamos, este programa de hoy lunes, pues es grabado, tomando las medidas, ¿verdad? Porque nos están anunciando otra tormentita por ahí, que no sabemos si llegue o no llegue. Así que previniendo todo esto y para no perder la secuencia de este caminar en la fe bajo el catecismo de la Iglesia Católica, pues hemos querido pues adelantar un poquito. Ayer celebrábamos una de las fiestas más hermosas, o una de tantas fiestas hermosas de nuestra liturgia, que era la Asunción de la Virgen María al cielo, la Pascua de Santa María, esa celebración que anuncia nuestra Pascua. Un día también nosotros, como ella, esperamos ir al cielo. Las promesas hechas a María son también las promesas hechas a la Iglesia, son también las promesas hechas a nosotros. Quien cumple la voluntad del Padre disfrutará ciertamente de la eternidad. Y los mandamientos nos ayudan. Nos ayudan en ese caminar y en ese peregrinar para verdaderamente vivir esa experiencia de ese cielo nuevo y esa tierra nueva que se nos ha prometido a cada uno. Así que vamos a pedirle a la acción del Espíritu que nos acompañe. Ven, Espíritu Santo. Purifica la Iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. El viernes estábamos culminando prácticamente el segundo mandamiento, se nos quedó el resumen, por eso al iniciar el programa de hoy, pues vamos entonces a retomar este segundo mandamiento que nos dice: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Se dijo a los antepasados: no perjurarás, pues yo os digo que no juréis en modo alguno. Y dentro de este segundo mandamiento veíamos el nombre del Señor es santo, tomar el nombre del Señor en vano, el nombre cristiano. Y hacíamos entonces un camino con este segundo mandamiento. Y hoy pasaremos entonces al resumen. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre por toda la tierra. Hermoso salmo, que la liturgia lo pone en días especiales, sobre todo el sábado. Es una alabanza a Dios. Qué admirable es tu nombre que evoca la santidad, tu nombre que llena la tierra entera, tu nombre que da fortaleza e ilumina. En el nombre de Dios realizamos obras, en su nombre somos consagrados, en fin, es toda una experiencia profunda de amor y de fe. Y es hermoso, ¿verdad?, en ese Salmo 8 cuando dice que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Salmo la creación, a este Dios vida, a este Dios que merece, como dice este segundo mandamiento, que sea reconocido como el verdadero testigo de la tierra y del cielo. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. El nombre del Señor es santo. Ayer lo explicábamos. Esa santidad que es su título, esa santidad que es la definición mejor de su esencia, esa santidad de la cual también nosotros participamos por la gracia que Él nos otorga. El segundo mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. La blasfemia consiste en usar de una manera injuriosa el nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos. Así que blasfemo es aquel que usa el nombre de Dios de una manera injuriosa, insultante, para maldecir. El juramento en falso invoca a Dios como testigo de una mentira. El perjurio es una falta grave contra el Señor, que es siempre fiel a sus promesas. Dios es veraz, por lo tanto no lo podemos poner como testigo de la mentira. De ahí que es importante tener conciencia de esto. Y es una falta grave contra el Señor porque Él siempre es fiel a su palabra, a sus promesas. No jurar ni por criador ni por criatura, si no fuere con verdad, necesidad y reverencia. ¿Cuándo entonces podemos jurar por Dios o por las criaturas?
cuando fuera necesario, en la verdad, cuando hubiera necesidad cierta y sobre todo con reverencia. En el bautismo, la Iglesia da un nombre al cristiano. Los padres, los padrinos y el párroco deben procurar que se dé un nombre cristiano al que es bautizado. El patrocinio de un santo ofrece un modelo de caridad y se asegura su intercesión. Es ponerlo bajo su tutela, ponerlo bajo su protección, es ponerle un ejemplo de vida a seguir. El cristiano comienza sus oraciones y sus acciones haciendo la señal de la cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La cruz es como la llave que abre en el nombre del Padre, Dios de la vida, en el nombre del Hijo, que es nuestro Salvador, en el nombre del Espíritu, que es amor, que se abre a la vida, que se abre a la verdad, que se abre sobre todo al servicio. Dios llama a cada uno por su nombre. No somos anónimos. Delante de Dios todos tenemos un nombre. Y por eso, hermoso lo que dice el Evangelio, lo llamó por su nombre, lo escogió por su nombre. Y ese nombre a nosotros nos es dado sobre todo el día de nuestro bautismo. Artículo 3. El tercer mandamiento. Así que vamos al tercero de la primera tabla. Recuerden que hay dos tablas, las tablas de la ley. En una, los mandamientos que se refieren a Dios, en la otra, los que se refieren al prójimo, a la comunidad. Vamos al tercero, que se refiere a Dios. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. La palabra sábado significa descanso. Los judíos llaman a la semana, en vez de lunes, martes, miércoles y jueves, lo llaman feria 1, feria 2, feria 3, feria 4, feria 5 y sábado. Feria sexta y sábado. Shabbat, descanso, día de fiesta. Vamos a ver ahora el concepto en el Antiguo Testamento del sábado. ¿De dónde viene este descanso? ¿Por qué viene este descanso? ¿Por qué los judíos consideran este día sagrado y se lo dedican a Dios? El día del sábado, 2168. El tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. Por lo tanto, el mandamiento brota de la Sagrada Escritura. Se proclama la santidad del sábado, un día dedicado a Dios. Será el día dedicado completo, consagrado al Señor. Y los judíos esto lo cumplen a rajatabla. ¿Cuándo comienza el sábado? Al atardecer del viernes, cuando sale la primera estrella. Por eso, las personas que han tenido la oportunidad de viajar o tener cerca comunidades judías, en Puerto Rico no tenemos tantas así tan tradicionales, ¿verdad? Sino que más bien son judíos, sobre todo en el área metropolitana, que tienen la experiencia más adaptada a la cultura occidental. Pero en lugares, por ejemplo, como Estados Unidos, que las comunidades judías se nota y se diferencia claramente la que llamamos comunidades ortodoxas, al atardecer del viernes ya se comienza a vivir ese sábado. Entonces, tarde del viernes, totalmente el sábado, hasta el atardecer también. Es el Shabbat, día de descanso, un día precioso en que ellos celebran el encuentro de Dios con su pueblo, del pueblo con Dios. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación. Ahí está. El sentido del sábado es hacer memoria de la creación. Texto bíblico que lo refrenda. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. El sábado entonces es un día para recordar la obra de Dios, la creación. Feria 1, feria 2 hasta la sexta,
Y el séptimo, Shabbat, descanso, alto, detente, reflexiona, bendice, da gracias a Dios, recupera fuerza. La Escritura ve también en el Día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Así que primero la creación, segundo la liberación de Egipto. ¿Por qué? Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto, y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Así que tenemos sábado, creación, sentido. Sábado, liberación. Y ahora viene el tercer elemento. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza. Tercer signo, el signo de la alianza. ¿Por qué? El sábado es para el Señor, santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. Por lo tanto, creación, liberación, signo de la alianza, se dedica a Dios, se descansa, recordando las obras de la creación y sus acciones salvíficas en favor de Israel. ¿Cuándo se da esto? En la salida de Egipto, en el Éxodo. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Interesante, por lo tanto, la acción de Dios, si Dios estuvo del lunes en nuestro lenguaje, de la feria 1 a la feria Z, actuando, haciendo, el séptimo descansa, es modelo. Si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. Entonces, un día para descansar, para recobrar aliento, fuerza, energía, para seguir adelante. ¿Haciendo qué? Las acciones propias del hombre. ¿Imitando a quién? A Dios. ¿Qué hizo qué? De lunes a viernes, trabajo. Acciones concretas en favor del ser humano. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Interesante, ¿no? Se convierte también como en un signo de alianza, también en un signo de protesta contra la esclavitud del trabajo y ese culto al dinero. Porque si trabajamos es para ganar dinero. Entonces, pues hay que hacer un alto y decir, no, el sábado no vamos a hacer eso. No somos esclavos, no tenemos que estar trabajando todos los días. Por eso tenemos un día de descanso total. Y además, el dinero no lo es todo en la vida. Es un día que no voy a percibir dinero. Nuestra sociedad actual lo ha cambiado y a veces es terrible el concepto que tenemos. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. Recuerden que este cumplimiento de muchos judíos es al pie de la letra. Jesús dice, no hay que ir al espíritu de la letra. Y el sábado tiene un sentido, por eso dirá. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Ha sido instituido para beneficiar al hombre. ¿Por qué? Porque se descansa. ¿Por qué? Porque no está esclavizado al trabajo. ¿Por qué? Porque el dinero no lo es todo en la vida. En la vida hay otros valores. En estos días vemos como personas que han pasado situaciones difíciles y el COVID ha ayudado a esto, pues les ayuda a recuperar el sentido de familia porque estaban tan esclavizados, trabajando tanto, que habían perdido el encuentro familiar, el disfrute familiar, el estar en la casa. Hay otros que no lo soportan y se pasan peleando todo el día, no han logrado el equilibrio. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal. De la compasión, siempre que se puede hacer un bien, cae la ley que esclaviza, que impide, que no me deja ser libre. Salvar una vida en vez de destruirla. Esto es lo importante, por encima de el de. ¿Cuál es el de? La vida, el ser humano, salvarla. El sábado es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Fíjate entonces cómo el Antiguo Testamento en clave de Catecismo de la Iglesia es interpretado. El sábado es el día del Señor de las misericordias
y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Por qué? Creó. ¿Por qué? Liberó. ¿Por qué? Es signo de alianza. Esa alianza es y se convierte en modelo de acción, así como Dios actúa, debe de actuar el hombre. Y si Dios actúa siempre en favor del ser humano, el ser humano debe actuar siempre en favor del hombre. Por lo tanto, el bien que hay que hacer, aunque sea un día sagrado, se antepone por encima de todo el ser humano. El día del Señor. Vamos a ver cómo el día del sábado, que era un día de descanso por la creación, por el éxodo, por la alianza, se convierte en el día del Señor. Porque el día del Señor tiene unas connotaciones en el Antiguo Testamento que son transformadas en el Nuevo Testamento. Este es el día que ha hecho el Señor, exultemos y gocémonos en él. Para los cristianos entonces, ¿cuál es el día del Señor? Y vamos a ver cuál es. El día de la resurrección, la nueva creación. 2174. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos, vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Aquí está el cambio. Este número es interesante para que usted pueda comprender por qué los cristianos celebramos el domingo, el primer día de la semana. La Feria 1, los cristianos le cambiaron el nombre y le pusieron entonces Dies Dominica, es decir, el día del Señor. ¿Por qué? Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Lo dice el Evangelio de Marcos. El primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. Porque el primer día creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, el cristiano ilumina ese primer día y lo compara con la nueva creación que se ha iniciado en Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Por eso dice, en cuanto es el octavo día que sigue el sábado. ¿Por qué? Porque si usted cuenta de domingo a domingo son 8 días. Feria 1, Feria 2, Feria 3, Feria 4, Feria 5, Feria 6. Sabbat, Feria primera, que es octava, según el judío. Entonces, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Entonces, cuando la Escritura dice el octavo día, se está refiriendo a la nueva creación. ¿Cuándo se da la nueva creación? El primer día de los judíos, que para nosotros es el domingo, y ahí que viene el cambio. Entonces, ¿cómo es? Espérate. Para nosotros entonces pasa a ser el día sagrado al día primero, porque es el día en que Cristo ha resucitado, pero también sigue siendo sagrado porque es el día en que Dios comenzó su obra, la creación. Por eso para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Y ahí tendremos un texto de San Justino que nos dice: nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de la tiniebla, creó el mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Recordemos que Justino es romano, y los romanos tenían otra forma de llamar a los días. Al domingo, en inglés se entiende mejor, Sunday. Los romanos lo dedicaban al dios Sol, porque es la luz. El lunes, a la luna. El martes, a Martes. El miércoles, a Mercurio. El jueves, a Júpiter. El viernes,
a Venus y el sábado a Saturno. Los judíos utilizan feria 1, feria 2, feria 3, feria 4, feria 5, feria 6, sábado, Shabbat, séptimo día. Los cristianos dicen, el primero se llamará domingo, Dominus, Señor, día del Señor. Por eso dice, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día. Después del sábado judío, para que se identifique bien, ¿cuándo es el domingo? Después del sábado judío. El sábado judío es la feria séptima. Por eso nosotros mantenemos en este calendario normal parte de los paganos, el cristiano y el judío. Y por eso decimos al primer día, domingo. ¿Cómo yo distingo los almanaques cristianos de los demás almanaques? Porque cuando se enumera, usted verá que siempre ponemos el domingo como el primer día. Los judíos ponen el sábado. Los paganos ponen el lunes. Esto es interesante para que veamos cómo saber distinguir. Y para los paganos, el último día de la semana es el domingo. Para los cristianos es el primero. Por eso los almanaques, cuando usted los mira, dice, tú me almanaque cristiano, porque pone el domingo primero. Pero si fuera judío, pondría el sábado. El domingo, plenitud del sábado. Ahora, desde la fe cristiana católica, ¿qué decimos nosotros? Que el domingo le da plenitud al sábado. Porque aunque hay creación, Shabbat, hay una nueva creación que le da plenitud para nosotros. En Cristo, la nueva creación es más plena que el descanso del Shabbat. El domingo se distingue expresamente del sábado. Se distingue, sí, lo distinguimos expresamente. Al que sucede cronológicamente cada semana. Si el domingo no es el miércoles, después del martes, es después del sábado. Y esto tiene su catequesis fundamental y profunda. Y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Nosotros entonces celebramos, guardamos el domingo. ¿Cuándo comienza el domingo? Y aquí es que la gente... hemos recuperado la tradición. Para un judío, el sábado comienza al atardecer del viernes. Por eso, cuando sale la primera estrella, eso es como los judíos lo celebran, el viernes al atardecer. ¿Cuándo es el atardecer para el judío? Cuando sale la primera estrella, a partir de ese momento del Shabbat. Para nosotros, ¿cuándo comienza el domingo? A partir de las 4, no de las... las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde del Shabbat. Por eso es que las Eucaristías que se celebran a partir de las 4 de la tarde en los templos cristianos católicos es la primera celebración del domingo. Entonces la gente dice, ay, que vamos a la misa del sábado para cumplir el domingo. No, usted ya está en el domingo, que comenzó en la tarde. Para nosotros, la tarde comienza a las 4 de la tarde. Correcto. No sé si lo ven, es un poquito interesante. A partir de las 4 ya es tarde. Decimos las 3 de la tarde, sí, pero las 3 de la tarde no es tarde todavía. Es las 4. A partir de las 4 de la tarde ya la gente como que dice, se acaban los trabajos, nos vamos a las casas, algunos empiezan a preparar la comida. Interesante para que veamos el porqué. Entonces, la primera Eucaristía del domingo se celebra en el atardecer del Shabbat. Se realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. ¿Qué celebramos entonces en ese día del Señor? La Pascua de Cristo. Esa Pascua que es la verdad espiritual del sábado judío. ¿Por qué? Porque el judío celebra una Pascua, pero la plenitud de esa Pascua judía está en Jesucristo. Este Jesucristo que anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Es decir, ¿qué anuncia? La gran fiesta. Porque entrar en el descanso de Dios es entrar en la gran fiesta de Dios, en el gran sábado, en el gran Shabbat. Para nosotros entrar en la fiesta del Señor es estar en el gran domingo, en el día de la resurrección plena y total. Porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo. El Antiguo Testamento preparaba el misterio de Cristo realizado en el Nuevo. Y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Por eso el Cordero representa a Jesucristo, por poner un ejemplo, ¿no?
Por eso el arca de la alianza, por eso la palabra, la vara, todos estos signos que cuando uno los entiende desde Jesucristo, se da cuenta que fueron anunciados. Por eso es que nosotros los cristianos leemos el Antiguo Testamento que prepara cumplido en el Nuevo Testamento. Por eso esa gran noche santa, ¿verdad? Del sábado, cuando vamos a celebrar la triunfante resurrección de Cristo. Que se hace coincidir con la Pascua. ¿Y cuándo se celebra la Pascua? En la primera luna nueva. Por eso es que nosotros mantenemos esto. Y él dice, pero ¿por qué la Pascua no cae siempre igual? ¿Por qué no le decimos el 15 de marzo y ya? Porque es que nos dejamos regir por el calendario lunar, que es el que rige la fiesta judía, que es el que rige la Pascua. Es que entrar en todo datos históricos, estos hechos para entender. Claro, como nosotros no somos judíos y no estamos muy cerca de la cultura judía, lo hacemos, pero no sabemos. Y como no sabemos, no entendemos. Cuando uno empieza a profundizar, dice, entonces por esto, pues sí, pues por esto. Entonces aquello, sí, pues por aquello. Correcto. Cuando uno lee, por ejemplo, las profecías de cómo se preparaba el cordero pascual, que tenía que ser macho, que no podía ser los huesos, y vemos esa profecía a la luz del Viernes Santo cumplida en Jesucristo, decimos, pues entonces ese cordero judío anunciaba el nuevo cordero, y ese nuevo cordero es Jesucristo. Por eso antes de comulgar decimos, este es el cordero de Dios, el que se inmoló, el que se donó, el que se entregó, prefigurado en el Antiguo Testamento por los corderos que mataban. Toda la clave. Y es todo un seguimiento del Antiguo Testamento, cómo se hace todo nuevo con Jesucristo. Plenitud. Por eso Jesús dirá, no he venido a abolir, he venido a dar cumplimiento, plenitud. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza. Seguían las tradiciones judías, pero han pasado a la nueva esperanza. ¿Quiénes son esa gente? Los cristianos. No observando ya el sábado. No guardamos el sábado. No guardamos ya el sábado. Por eso ciertos grupos religiosos que celebran el sábado, como los adventistas, se quedaron en el Antiguo Testamento. Como los testigos de Jehová se quedaron en el Antiguo Testamento. No han pasado. Por eso hay que entender que los testigos de Jehová no son cristianos. Y los adventistas están ahí. Entonces tienen que definir esto. Por eso dicen adventistas del séptimo día. Para que vean por qué salen. Los testigos de Jehová se reúnen los sábados. Nosotros los domingos. Pero entendiendo que nuestro domingo comienza al atardecer del sábado. Sino el día del Señor en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. La bendición de la creación, pero también la bendición de la entrega total en Cristo Jesús. Por eso esa noche santa todo es nuevo. Es una renovación. Y lo nuevo es porque se le da una resignificación. Hacemos memoria, pero se resignifica. Por eso dice, lo antiguo ya ha pasado, lo nuevo ha comenzado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ustedes son panes ácimos. Aquellos panes ácimos, sin levadura, sin corrupción, que se usaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, son las personas. Y por eso nosotros mantenemos ciertos signos. El pan que usamos en la Eucaristía es ácimo, como explicaremos más adelante. Por eso el maná, ¿qué es esto? Esto no tiene sustancia, esto no sabe a nada, no tiene gusto, no tiene sabor. Pues esto es mi cuerpo. Porque acuérdate que el maná, el pan, es el alimento esencial. Y Jesús lo que está diciendo, que lo decían estos domingos anteriores, yo soy el esencial, yo soy el pan, porque el pan es lo esencial. El pan es lo que nutre. Pues quien come mi cuerpo y come mi sangre, es decir, quien me come a mí, quien come mi enseñanza, quien come mi doctrina, tendrá vida y vida eterna. Por eso ese capítulo 6, que es el Evangelio Eucarístico por excelencia, y muchos no lo entendieron en aquel tiempo, por eso... todavía en este tiempo. Y por eso aquella pregunta de Jesús, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí Pedro la respuesta, ¿verdad? ¿Dónde iremos lejos de ti si tú tienes palabras de vida eterna? La celebración del domingo
cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir la prescripción moral? Adorar a Dios. Es decir, el domingo cumple con eso, porque es una prescripción moral, un estilo de vida. Ahora lo voy a explicar. De dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Eso es lo que hacemos los cristianos el domingo, lo mismo que hacen los judíos el sábado. Dar a Dios un culto exterior. Lo haremos por la Eucaristía, como explicaremos. Visible, que se vea. Público, regular, bajo el signo de que de la bondad universal hacia los hombres. Dios es bueno, por eso nosotros le rendimos culto, le decimos adoración, le rendimos alabanza. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza. ¿Cuál es la antigua alianza? Santificar las fiestas. Cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. El ritmo de lunes a sábado lo recoge ese ritmo de trabajo. Y hay un espíritu que se celebra, que Dios es creador y que Dios es redentor de su pueblo. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. Joven, Omecos te invita todos los lunes a las 9 de la noche a escuchar En Diálogo con la Juventud de hoy. Y a las 9:40 tú puedes ser feliz. Recuerda, Cristo vive, Él es nuestra esperanza. Él vive y te quiere vivo. Tú puedes ser feliz. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y catolicaradio.pr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a
continuamos compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, el Catecismo de la Iglesia Católica. En esta tercera parte sobre la vida en Cristo nos encontramos en la segunda sección, que es sobre los mandamientos, y nos encontramos en este día en el artículo 3, que es el tercer mandamiento. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Vamos viendo la explicación que se nos va dando desde el Catecismo sobre cómo entender para vivir mejor este mandamiento. Lo primero fue entender el sentido del sábado. ¿Qué es el sábado? El Shabbat, el descanso. ¿Cómo se ve en el pueblo judío? ¿Cómo lo presenta la Sagrada Escritura? Recordemos que nosotros los cristianos católicos también usamos en nuestro libro santo la primera parte, el Antiguo Testamento de los judíos. Tenemos esa tradición. ¿Cómo se ilumina desde el Nuevo Testamento a partir de la resurrección del Señor? Y por eso el sábado, día de descanso, se convierte en el domingo, día del Señor, y explicábamos que es el día del Señor. ¿Por qué es el día del Señor? Es el día de la resurrección. Y por eso vemos que el domingo da plenitud al sábado. Y lo que los judíos hacen en sus rituales el sábado, nosotros con los nuestros lo hacemos el domingo. ¿Qué se hace el domingo? El domingo, con la celebración del domingo, nosotros los cristianos cumplimos la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre por el mandamiento, santificar la fiesta. ¿Y en qué consiste? En dar culto a Dios, un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia la humanidad. De esta manera, el culto dominical, es decir, la celebración dominical realizado por los cristianos, realiza ese precepto, ese mandato moral que está en la antigua alianza de dar culto a Dios y que se celebra durante la semana reconociendo que Dios es creador y redentor. Los judíos llaman también redentor porque lo sacó de la esclavitud de Egipto. Nosotros lo llamamos a Jesús redentor porque nos liberó de la esclavitud del pecado. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Pues ahora va a explicar lo que es la Eucaristía dominical. ¿Qué es la Eucaristía? Vamos a ver qué nos dice el Catecismo. En el 2177, en el numeral 2177, dice: la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. De los 7 sacramentos, el sacramento central es la Eucaristía. Nos bautizamos para recibir la Eucaristía. Nos confirmamos para ser testigos de la Eucaristía. Recibimos el sacramento de la penitencia para prepararnos a la Eucaristía. A través del sacramento de la unción nos preparamos para la gran Eucaristía. El matrimonio es signo de la Eucaristía. Cristo esposo, Iglesia esposa. Y el orden sacerdotal es los ministros que están al servicio de la Eucaristía. Por lo tanto, los demás sacramentos giran en torno a la Eucaristía. Por eso, el domingo en el que se celebra el misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual? La memoria, el memorial de la muerte, resurrección, ascensión, don del Espíritu, vuelta al Padre de Jesús. Por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial del precepto. Por eso el domingo para nosotros es el día principal y el de la semana es el primero. Y por eso la Eucaristía del domingo, aunque esto que voy a decir a algunos les pueda sonar un poco raro, es la más importante. Celebramos Eucaristía todos los días, pero de todas las Eucaristías, la principal, la más importante, la más grande, la esencial, es la del domingo. Por eso nosotros, como precepto de la Iglesia, es participar los domingos en la Eucaristía. Y no podemos dejar la Eucaristía por cualquier cosa,
Porque, como decían los primeros cristianos, sin la Eucaristía no podemos vivir. La Eucaristía es lo que da sentido a todo. Y es donde damos que el culto de gratitud a Dios, ese culto exterior, visible, público, regular, bajo los signos de su bondad universal hacia la humanidad. Igualmente deben observarse los días de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora va a nombrar unas fiestas que son como domingos, aunque caigan en semana. Navidad, aunque caiga miércoles, domingo. Y por eso el día de Navidad vamos a la Eucaristía. Epifanía. Los Reyes. Ascensión. Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Santa María, Madre de Dios. Inmaculada Concepción y Asunción. San José, santos apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. Esa serie de fiestas que se han enumerado ahí, esos días, es precepto. Eran precepto algunos. Okay. Algunos ya han sido dispensados o trasladados al domingo siguiente. Por ejemplo, la Ascensión se celebraba en jueves. Por la situación que vive la comunidad y los trabajos, la iglesia entonces lo traslada de jueves a domingo, después de la Pascua. ¿Ver? Lo mismo sucede con la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor. Santa María, Madre de Dios, permanece el día que cae, que es el primer día de año, por ejemplo, en Puerto Rico. La Inmaculada Concepción ya no es de precepto, y la Asunción tampoco, ni San José, ni la fiesta de San Pedro y San Pablo, y la fiesta de todos los santos. Eso se mantiene, pero no bajo la obligación del precepto. ¿Por qué? Porque le es muy difícil a muchos cristianos cumplir. Entonces la iglesia lo ha dispensado. Recuerden que esa fiesta la declara la iglesia en el magisterio. En ese caso, el Papa, ¿verdad?, que lo da para la iglesia universal, y después los obispos lo aplicamos en nuestras iglesias locales. En Puerto Rico, por poner un ejemplo, en Puerto Rico el Día de Reyes es como un domingo. Pero en otros países no, en Estados Unidos no. Por eso en Estados Unidos el Día de Reyes se celebra el domingo después de Navidad. Nosotros lo mantenemos el día 6 de enero. Esas son algunas variantes que se tienen según que la cultura de los pueblos. Para nosotros el 1 de enero es precepto, para otros no. Para unos, en Estados Unidos, por ejemplo, el 8 de diciembre es precepto, para en Puerto Rico no. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un día de precepto, un domingo más, dedicado a la Virgen, que es el 1 de enero. De enero. Un dogma mariano. Ellos lo celebran el 8 de diciembre. Nosotros celebramos la maternidad, ellos celebran la Inmaculada Concepción, y así según las devociones de los pueblos. Ahora, Padre, este próximo domingo celebramos la Asunción de la Santísima Virgen. La celebramos porque cae en domingo. Entonces, este próximo domingo no, hermana, el domingo que pasó, porque este programa es de lunes. Cierto. Aunque lo estamos grabando bien. Pero ¿qué pasa? Que este año, el 15 de agosto cae en domingo. Y entonces, las lecturas que se escucharon ayer eran las lecturas propias del 15 y no se leyeron las lecturas del domingo. Los demás domingos del año, nosotros no podemos cambiar las lecturas. A veces acá hay fiesta. La oración inicial puede ser del santo, pero las lecturas tienen que ser del domingo porque hay toda una secuencia catequética en la predicación. Es una buena observación. Sí, y es importante mencionarlo porque como están las fiestas de los pueblos, los patrones, y entonces... Pues ahí, por ejemplo, viene, qué sé yo, San Antonio de Padua, por poner un ejemplo. En las diócesis, donde hay parroquias dedicadas a San Antonio de Padua, le piden al obispo que se traslade de la semana al domingo, porque va a haber más participación. Entonces el domingo siguiente, si no cae en domingo, por ejemplo que cayera en jueves, por ejemplo este año en nuestra diócesis de Ponce yo celebré la fiesta de San Antonio de Padua en la parroquia de Guayama, que es patrón, domingo. Okay. Porque así en esa comunidad local se celebra ese santo porque es el patrón. Entonces pasa con las congregaciones religiosas lo mismo. Correcto. Ordinariamente hay un calendario, después vienen las aplicaciones y las dispensas.
Pasó como este 8 de agosto, que es fiesta de Santo Domingo de Guzmán, para nosotros para la Orden Dominica, y en aquellos lugares donde este es el santo patrón, pues se celebró el día domingo, pero ante todo, el domingo es el día del Señor, no puede celebrarse otra Eucaristía, es el día del Señor. El día del Señor. Y el día del Señor tiene ya, entiéndase, un esquema, una lectura que dan continuidad. Por eso primer domingo, segundo. ¿Por qué dicen 20 domingos del tiempo ordinario? 21, porque hay un libro, una secuencia basada en los evangelios que la iglesia en todo el mundo, la iglesia católica estoy hablando, apostólica y romana, escuchamos las mismas lecturas. Eso nos da unidad. Esta práctica de la asamblea cristiana se remonta a los comienzos de la edad apostólica. Así que esto viene desde los primeros apóstoles. Esto no es que fue ayer por la tarde que lo inventamos, o hace un año. La carta a los hebreos dice: no abandonéis vuestra asamblea como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien, anímense mutuamente. Si no deben de ir a la Eucaristía, algunos ya la han dejado. Ahora, con el ejemplo de la pandemia, como hay unas restricciones, y estoy hablando en Puerto Rico, con lo del COVID, cuando comenzó toda esta realidad, en algunos lugares, en Puerto Rico, los obispos, las 6 diócesis, dispensamos del precepto dominical, porque los obispos tenemos ese poder de dispensar. Y entonces se dio una norma. ¿Cuál era la norma? La norma era que, según las posibilidades, el fiel decide si puede participar. Si usted, pudiendo participar de una Eucaristía dominical, no asiste, usted ha cometido una falta grave, porque no le dio la gana de ir, no quiso ir. Pero si usted tiene una situación, ¿y cuál era la situación en relación del COVID? Que se redujeron las asambleas, que había 1%, entonces le decíamos a la gente: participe virtualmente. Ya hay algunas diócesis en Puerto Rico, como se ha mantenido, o mejor dicho, se ha superado un poco lo del COVID. En algunas diócesis en Puerto Rico esa dispensa fue levantada. Y los obispos se han encargado de decir: en Ponce todavía mantenemos la dispensa. Yo he mantenido la dispensa. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos dejado a la conciencia de cada fiel decidir si se va presencial o virtual. ¿Por qué? Porque las situaciones en la diócesis de Ponce han sido muy diversas. Las tormentas, los temblores, la población mayoritariamente indefensa. Entonces, todavía en la diócesis de Ponce, y como este programa, ¿verdad?, lo escucha la diócesis de Ponce, yo no he levantado, no hemos quitado ¿cómo diría?, la dispensa. Sí. No tienes obligación de ir bajo pecado, lo decides tú. Si tú, pudiendo ir, no vas, tu conciencia te lo dirá. Y por eso hay personas, ¿verdad?, que pudiendo ir no van, pues después dicen en el sacramento: me acuso de que pudiendo haber ido no he ido. Otros quisieran ir y no pueden. Como hay un cierto número, porque esto se puso cantidades, y entonces que si eran 80, que si eran 50, entonces tenemos capillas de dividir esos templos, ¿verdad? Pues, ¿qué decimos? ¿Cómo se han organizado las comunidades? Por lo menos que celebren la palabra, y por eso los diáconos o ministros extraordinarios o catequistas se les autorizó para que convocaran al pueblo. Entonces se tiene una liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra: se proclaman las lecturas, se reza en la oración de los fieles, el Padre Nuestro, y se distribuye la comunión. No es Eucaristía, es liturgia de la palabra. Y de esa manera celebran el Día del Señor. Usted, si no hay misa, entiéndase bien, no tiene obligación de ir, pero para que no se queden sin nada, por lo menos celebramos el Día del Señor. ¿Cómo lo celebramos? A través de la palabra, a través de estas oraciones y recibiendo la comunión. Porque lo que verdaderamente es el cumplimiento del precepto, entiéndase, es la celebración del sacerdote, que es el único, o el obispo, claro, que puede hacer Eucaristía. El diácono celebra la palabra, las religiosas celebran la palabra, los ministros celebran la palabra,
los catequistas celebran la palabra. Incluso usted, en su casa, puede celebrar la palabra, no pudiendo ir al templo. No puede comulgar, pero puede celebrar la palabra. Esto también le digo, ¿verdad? Porque a veces la gente pues están impedidos, son mayores, están enfermos, tienen que cuidarse, que si el COVID, pues en su casa te coge las lecturas o sintoniza a través de las redes sociales. Por eso que tenemos aquí en nuestra diócesis, a través de Católica Radio, tenemos el sábado por la tarde a las 4, el domingo a las 8 y el domingo también a las 5. A las 5, para que la gente pueda tener, por lo menos conectar. Si usted pudiendo ir no va, es su conciencia. Pero sepa que todavía la dispensa en nuestra diócesis de Ponce, yo como obispo no la he levantado. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos quedamos aquí en la dispensa. Así mismo es. Seguiremos mañana explicando un poco esta hermosa experiencia de fe a la luz del sacramento, digo, de los tercer mandamiento. Hablamos de un sacramento. Vamos entonces a pedirle a San José que nos enseñe, que nos diga y que nos explique. Enséñanos, José. ¿Cómo se es no protagonista? ¿Cómo se avanza sin pisotear? ¿Cómo se colabora sin imponer? ¿Cómo se ama sin reclamar? Dinos, José. ¿Cómo se vive siendo número 2? ¿Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto? Explícanos, José. ¿Cómo se es grande sin exhibirse? ¿Cómo se lucha sin aplauso? ¿Cómo se avanza sin publicidad? ¿Cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje? Amén. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas. Con un vaso de fe.